Dominicana. ¡Hey! Ah, Mi querido Kiko. Avi, primera vez que hago esto, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Estoy muy bien, muy bien. Ya sabes, guardado, tranquilo en casa, esperando a que pase todo esto y que en ningún momento nos ataque ese virus maldito que anda por allá afuera. Mi querido, ¿y cómo está tu familia? ¿Cómo están el campeón está en casa o él ya no vive en casa? Mira, Joshua vive en Scottsdale. Se graduó de la universidad y está trabajando con una compañía que se llama, ¿cómo se llama la compañía esta? Yelp. Y ahora está trabajando en su casa. Trabaja en casa y Sasha, mi hija, se compró un, un, un departamento aquí en San Diego y ahora ya nomás estamos mi mujer y yo en casa, tranquilos, solitos, bien, esperando que esto pase para disfrutar un poco más el estar solos, ¿no? Aquí en casa. Pero bueno, ahorita en casa, digamos que de tu parte hoy en día tienes un home studio, se le llamaría eso, ¿no? Un estudio bien jalado, pero en casa. Sí, sí, bueno, tú has estado aquí en el estudio de casa. Aquí yo lo armé más que nada para arreglar, para componer y todo eso, pero después de trabajar con Luis Miguel, el primer disco que hicimos aquí en casa fue el disco de Rake y casi hizo todo aquí. Y eso como que abrió la puerta para decidir más que nada. Es like, creo que sí se puede trabajar aquí en el estudio, le pongo más atención, ¿no? Y hemos trabajado aquí hicimos, o sea, ese disco, el de Jesse Joy, muchos discos hemos hecho, el de Luz. Sí, bajamos aquí Sí, grabamos voces ahí. voces, sí, sí. Creo que también el Dani Bajamón estuvo aquí grabando con Así nosotros. es. Ah, también, ya no me acordaba, yo no estuve, él viajó solo, ¿no? Sí, sí. Ah, claro, sí, cuando tú estuviste en casa, trabajamos en Studio West, ¿cierto? Y en Signature Sound. Claro, claro. Ya. Sí, sí. Yeah. Pues mi querido Kiko, eh, estábamos buscando una foto para publicar que ibas a estar con nosotros y me llevé una gran sorpresa que no hay muchas fotos de Kiko Cibrián tocando la guitarra en vivo, o sea, pero una gran sorpresa, todas las fotos o todas las imágenes de Instagram tuyo básicamente son tu cara, que son los videos que haces y yo dije, wow, no hay mucha información de Kiko Cibrián a pesar de tu gran trayectoria, a pesar de que muchos hemos rebuscado y sabemos cosas de tu vida, pero no es fácil saber de Kiko, realmente. Sí, claro, es que como yo no soy tan galán como tú, pues yo no me retrato todos los días, y menos. Entonces, eh, no, lo debería hacer. No, la verdad que sí. No lo he hecho. La verdad que no es algo que lo tenga aquí en la mente, pero lo debería de hacer. Debería de tomarme fotos y publicar cosas, ¿no? La verdad es que me la paso. Este es como que mi mundo, ¿no? O sea, obviamente mi familia es mi mundo, Dios es mi todo, y después mi familia, y después el estudio y la música. Entonces yo tranquilamente, como la gente todavía me habla para trabajar, pues como que tomo fotos si de todos modos me hablan. Que te hablan, Sí, eh, no, pero como ya la fotico que me mandaste, lo debería de hacer. como la fotico que me mandaste hoy que dije, wow, qué bendición. Te hablan uno que otro, te habla por ahí. Muy bien, sí, Sí. eso me gusta, humildad primero. Kiko, pero Ah, ah, viendo que no hay muchas fotos y que no hay mucha info, te voy a hacer una pregunta que podría parecer para algunos una ofensa, pero la pregunta es, ¿quién es Kiko? claro, la famosa pregunta. Es que yo lo he escuchado eso tantas veces, ¿sabes? Eh, eh, mira, yo vengo de una familia de músicos. Hay mucha gente que ya sabe eso.
Mi papá fue músico, él se ganó la vida tocando con tríos y después se pasó a, a tocar con música de mariachi. Mi papá tocaba guitarra, guitarrón y vihuela, pero mejor que era mejor cantante que músico, en mi opinión. Porque yo recuerdo cuando lo iba a escuchar, me sorprendía cómo cantaba, o sea, se me hacía increíble el tipo, cómo cantaba. Y las canciones que más me acuerdo era, él cantaba el Cucurru Cucú Paloma, cantaba La Malagueña, cantaba, hacía canciones así que necesitaba ser cantante para cantar esas canciones. Eh, yo me acuerdo cuando le comenté que quería aprender a tocar la guitarra, porque vi un amigo mío tocando canciones de los Creedence y tocando canciones de los Rolling Stones y todo eso. Y yo como que, uy, pues mi papá tiene una guitarra, creo que yo puedo hacerlo, ¿no? Y mi papá me dijo, oh, ¿qué quieres aprender? Y me empezó a enseñar muchos boleros. Entonces yo en ese tiempo, eh, pues yo lo que quería aprenderme era canciones de los Beatles, ¿no? Pero él me decía, no, 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 es que tú tienes que aprender a tocar armonía. Y yo no quiero tocar, usted es la culpable de todas mis cosas y todos mis engaños. Yo no quería tocar en eso. Me acuerdo que me sabía casi todos los boleros, o sea, me los enseñó casi todos, y en su estilo, ¿no? Muy en la forma que él tocaba. Y ya sabes que en esa época la gente decía, primera, que sería do, segunda era sol, tercera, ¿no? Y reversa era mi menor, no sé, primera, segunda, tercera, reversa. Y me acuerdo que otra cosa, el disminuida era un semitono. Entonces, primera era obviamente do, segunda de do era sol, tercera de do era fa. Entonces, si tenías que pasar a otro acorde, como si era a un la, de estás en do y tocas un la mayor, te decían, no, segunda de mi. Entonces, sí. sí, yo aprendí así aprendí. Y de pronto, como que sí tenía facilidad para tocar esas cosas, y después me di cuenta cuando veía a mis amigos tocar canciones de los Beatles o canciones de los Beatles o lo que estaba de moda. Yo veía los acordes y decía, no, esos acordes yo me los sé, o sea, ¿cuál es el? Ok, los toco, pero fue más bien por eso. Entonces, mi papá me ayudó mucho. Al principio yo no me daba cuenta, así como que decía, ay, pero ¿por qué estas canciones? ¿Por qué esto? ¿No? Pero sí, sí me ayudó bastante porque empecé a tocar la guitarra con una armónica, más que los leads, más que cualquier otra cosa. Pero, ¿y eso a qué edad estamos hablando? No, como a los 10, 12. No, a los 12 años más o menos. A Y los 12. ya, ahí ya estabas en San Diego. No, no, en Tijuana. Esto fue en Tijuana. O sea, yo, de toda mi familia, el único que nació en Estados Unidos fui yo. Sí. Entonces yo nací aquí en San Diego. Pero todos mis hermanos, mis hermanas nacieron en Tijuana. O sea, mi familia es de Tijuana, ¿no? Pero por alguna razón, yo nací acá en San Diego y me encanta. O sea, esta ciudad es mi ciudad. ¿Y tus hermanos y tu familia siguen viviendo en Tijuana o viven en San Diego? Ya la mayoría están acá. Todos ellos están en Estados Unidos. Sí. Pero acá estoy hablando de los 70, ¿no? Por alguna razón yo fui el único que nací. Yo nací en el 59. Tengo 61 años, ¿sabes? Imagínate. 61 años. Y lo que falta por venir. Bueno, y lo que falta, o sea, porque yo, a mí, la promesa de Dios es que yo voy a vivir una vida eterna, entonces imagínate, apenas... Me gusta eso, Kiko. Kiko, yo me sé muchas historias porque tuve la fortuna de conocerte en medio de mi carrera musical y algo que tiene Kiko es que es súper buen conversador, de los mejores que yo conozco, de verdad, de verdad, de verdad. Uno se sienta a hablar con Kiko y tú lo atrapas a uno con las historias, que la pinche guitarrita. Yo me acuerdo como de todas esas historias Claro. y bueno,
quisiera contarlas, pero digo, no, pues tengo a Kiko acá, que Kiko cuente como su historia. Pero yo tengo entendido que tú naces en Estados Unidos, Ah, luego te vas al DF en algún punto, ¿no? A estudiar. pero eso fue, no. Yo la verdad que cuando los artistas venían a Tijuana, yo me mudé de Tijuana a los 20 años. A los 20 años me fui de Tijuana a Las Vegas. Y Las Vegas fue, o sea, un chico que tenía una banda en Las Vegas, que también era de Tijuana, pero era mayor que yo, me llevaba como unos 10 o 15 años. Eh, Él fue a Tijuana por un guitarrista que se llamaba Lupillo Cruz. Lupillo Cruz no tenía cómo cruzar la frontera, no tenía su pasaporte, su visa y todo eso, y de pronto la persona que le estaba ayudando a él le dice, oye, ¿por qué no te llevas a Kiko? El tipo nació en Estados Unidos. No, ¿quién es Kiko? Ya sabes, lo de siempre. Y, y pues le dije, no, pues este tipo que toca así, que el otro. Ah, sí, no, ¿sabes qué? No. Y el tipo como que no quería, pero como se tenía que llevar a alguien, lo convencieron y fue, me habló y me dijo, oye, pues te invito a ir a Las Vegas. Anda, me iba a audicionar. Y me acuerdo que fui a Las Vegas y supuestamente yo iba nada más por unos meses. De hecho, me ofrecieron en esa época, ganábamos $200 a la semana, $200 a la semana, y entrábamos a tocar a las 12 de la noche y salíamos a las 5 de la mañana en un bar que era un barcito como un cuarto y vendían bebidas de 25 centavos cada bebida. 25 centavos en un casino. ¿No? Es ridícula. Entonces, si tú $5, ponías a todo el mundo, pero a, con $5. Y claro, la gente que llevaba ahí, en ese lugar, eran los cocineros, la gente que barría, las prostitutas, los pimps, llegaba de todo en ese lugar. Y, y, y fue como que la primera vez que yo toqué en Estados Unidos. La sorpresa que yo me llevé esa vez es que los músicos eran tremendos. Yo no había visto eso en México, ni en San Diego. De pronto, yo recuerdo que empiezan a tocar y empezaron a tocar una canción que se llamaba Boogie Oogie Oogie. Boogie Oogie Oogie. Que nosotros tocamos en Tijuana. Es una canción, ya sabes cuál es, ¿no? Que y la tocamos nosotros en Tijuana. Así el bajo. Pum, 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 pam, pam, pum, pum. Cuando estos tipos empiezan a tocar, el bajista empieza así a hacer el slap, pero como tipo el de los Brothers Johnson. Pum, 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 pum. Y yo decía, ¿qué es? Y empieza a tocar así con un nivel tipo Harvey Mason. O sea, no me daba crédito, no podía creer el nivel de músicos tocando en ese lugarcito a esas horas y a esa. Entonces fue como que mi primera vez donde yo me doy cuenta de que, uy, creo que hay que estudiar, creo que me voy a quedar aquí más tiempo, ¿no? No dura mucho con esa banda, como a los 2 meses me ofrecieron un trabajo en el Caesars Palace que era pues superior a ese lugarcito. Y me mudé al Caesars Palace. Estuve en el Caesars Palace mucho tiempo. Cuando estuve en el Caesars Palace, yo de pronto me empecé a imaginar o pensar, algún día alguien se va a dar cuenta, me va a escuchar y me van a ofrecer un trabajo de los grandes en el Caesars. Porque en esa época, en el Caesars Palace tocaba Frank Sinatra, tocaba Tom Jones, tocaba Diana Ross, tocaba Willie Nelson, tocaba Paul Anka, tocaba Urban Fire. Todas estas bandas tocaban, pero yo tocaba en el lounge, yo tocaba en el barco, en el Cleopatra's Barrage, que era un lounge. Pero yo siempre pues, con el sueño de que pues, algún día a lo mejor necesito un guitarrista, se enferma. Pero, pero me di cuenta que cada vez que alguien traía un músico nuevo o agarraba un músico nuevo de estas bandas que normalmente tocaban en el Caesars Palace. Porque la otra cosa era esto. Pues por ser empleado del Caesars, yo podía entrar a los shows y estar a un lado. O sea que yo me metía así a la cocina como que iba a cenar y de pronto
me metía y veía tocar a un chorro de músicos, pero casi la mayoría eran o de Nueva York o de Los Ángeles. Y cuando traen a un guitarrista nuevo, a alguien nuevo, siempre era de Los Ángeles, nunca era de Las Vegas, nunca era de Chicago, de San Francisco, no, eran de Los Ángeles o Nueva York. Entonces dije, me tengo que mover a Los Ángeles. Después de un par, me ofrecen un trabajo en Disneylandia y yo me voy a tocar a Disneylandia, donde tocaba durante el día, que ahí fue donde conocí a Lalo Carrillo y a Víctor Loyo. Tenemos una banda que se llamaba Crash. Y yo en las tardes, en las noches, después de... Estábamos a las 11 de la mañana y a las 6:30 terminábamos. Entonces yo me iba a Los Ángeles. Había otro lugar que se llamaba The Flying Jib. Había otro lugar que se llamaba Le Café. Entonces, o sea, yo veía tocar a un chorro de gente. O sea, a Larry Carlton, a Vinnie Colaiuta, a David Sanborn, a Marcus Miller, no, un chorro de gente. Y ahí es donde me di cuenta de otro nivel. O sea, Tijuana era un nivel, Las Vegas es un nivel, los músicos que tocaban con es un nivel, y en Los Ángeles me di cuenta de que, uy, primero era intimidante llegar y ver así los racks que usaban los tipos en esas épocas y los instrumentos. Y tú sabes, cuando tú estás joven, lo único que te fijas más en el instrumento y en las cuerdas y en la uña que en lo que debe de ser, ¿no? Y después de haber estado ahí varios años, me regreso a San Diego y ahí donde ya me lleno, o sea, y me metí a estudiar en una escuela que ya no existe, pero en esa época se llamaba The Jazz School. Y con un maestro que se llama Hal Crook, que después él compraron libros y su currículum, y es lo que creo que ya se retiró, pero todavía da clases privadas, pero tiene una serie de años. Hal Él, Crook. él es el mismo que tú me contaste que le daba clases a Gabe y a No, ti. Gabe no estudió con él. Fíjate, Gabe estudió con otro tipo que era guitarrista. No, Hal Crook, de hecho, él nunca me permitió llevar la guitarra. Con Hal siempre fue papel y lápiz. Nunca fue, creo que una vez me dice, oye, trae tu guitarra. Pero ya que había terminado casi todo ya estábamos así hablando más de improvisación y ese tipo de cosas. Y llevé la guitarra y nos pusimos a tocar una canción, no recuerdo cuál era. Y toqué tocamos la melodía, después me dice, toqué un solo, toqué el solo. Y me dice, ¿qué opinas? Y digo, bien, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos. Y el tipo me dice, no, yo creo que tú tocas porque tienes dedos. Así me dijo, así me dijo. Tú tocas porque tienes dedos, pero tú no oyes ni escuchas lo que estás tocando. O sea, tus solos no van a ningún lado porque tú no escuchas cómo hacerlo. Es que no sepas hacerlo, es que no escuchas cómo hacerlo. Entonces, lo que me di cuenta, eh, aparte de que aprendí las reglas de mucha teoría de la música, armonía, eh, lo que se aprende en las escuelas de música. Pero lo que más me di cuenta es que hay que escuchar. Porque yo le decía, how, ¿cuándo me vas a enseñar a tocar así, super outside, super y super lo otro? Que decía el tipo. Es que si tú no escuchas eso, nunca lo vas a tocar. Cuando tú escuches eso, es cuando lo vas a tocar. Y yo decía, pero ¿a qué vengo aquí a la escuela si yo lo que quiero es que tú me enseñes? No, pero él siempre fue al revés. Es like, if you can hear it. O sea, si tú lo escuchas, lo tocas. Si no lo escuchas, no lo vas a tocar. Y es muy cierto. Y es muy cierto. Y muchas veces toma mucho tiempo. Entonces, cuando empiezo yo a estudiar con él improvisación, o sea, fue así, empezar a tocar melodía. Sí, eran solos, pero eran dos notas, una nota, dos notas, tres notas. Y tocar estándar tocando dos notas. Y eso lo que hizo para mí es que empecé a escuchar, a darme cuenta de que
de que hay que tratar de desarrollar una idea, aunque sea pequeñita, pero tratar de desarrollarla. Y yo en esa época estaba muy con la onda de los chaps y ya sabes, entonces, que nos pasa a todos, ¿no? Nos pasa a todos. Y eso fue algo que a mí en realidad me ayudó mucho a escucharme y a darme cuenta de que todo lo que toco ya lo escuché. O sea, toco esto porque ya lo escuché, ya lo tengo claro lo que voy a tocar. Y antes no, antes era más como, a ver, déjame ver por dónde y cómo y todo esto. O Y sea, leaks o cosas así. Digo, para traducir también. sí, Típico guitarrista que se aprende leaks, nada, nada de eso. Es todo que salga de tu mente a tus manos no, sin... obviamente, o sea, si hay un, o sea, sí, sí hay que experimentar la música también tocando licks, eso también tiene su valor y eso es muy, se usa bastante, yo lo uso todo el tiempo, pero cómo desarrollar un solo de principio a fin, es a eso lo que él me decía, es que tú tocas porque tienes dedos, es que sí, estás tocando en los tonos y sí estás tocando, pero no dices nada. Y entonces él, creo que fue el que me enseñó a, cuando tocas un solo, dijiste algo. Y aparte, Eso, ¿eso a qué edad fue? eso ya fue, eso fue antes de Luis Miguel, antes de que yo entrara con Luis Miguel. Eso O fue, sea, sí, eso fue como a los 28, 26, 28, antes de casarme yo ya estaba estudiando. o sea, eso es entre Las Vegas a los 20. ¿Estudias 8 años más o menos? Sí, Las Vegas, después de Las Vegas me fui a Los Ángeles, a Disneylandia, estuve un año, regresé. Ya la segunda vez que regresé, yo ya había terminado la escuela. Cuando regreso, yo me acuerdo que ya cuando hacíamos jams en Disneylandia y todo eso, Lalo me decía, a ver, espérame, cabrón. Y él lo ha dicho, o sea, no es algo que Lalo Carrillo me decía, what, what? Así el Pancho Loyo también, así, todos los que tocaban me decían, oye, espérame, ¿qué onda, cabrón? Creo que tengo que agarrar mi teléfono. Me di cuenta de que sí, lo que había aprendido con ese maestro a la gente le gustaba. O sea, porque de pronto empecé a tocar diferente. Pues. Empecé a tocar diferente. Empecé a es como cuando escribes, ¿no? Cuando escribes una canción, tu primera canción es siempre como que tiene una letra a veces muy sencilla, pero entre más escribes, a lo mejor ya empiezas a usar más metáforas que dice lo mismo, pero lo dices de una forma diferente. Y eso fue lo que estos chicos se dieron cuenta de pronto, como que escucharon algo muy diferente en la forma de cómo yo estaba tocando. Como tocaba antes y como empecé a tocar después de haber estudiado con Hal. Y la otra cosa, Javi, es que estudiando con Hal, pues yo había muchas cosas que yo decía, pero ¿para qué necesito esto? O sea, no, o sea hay muchas eh, eh, clases y libros y teoría de la música que a veces dice, pero sí, nunca lo voy a usar. Pero sabes que te digo, eso me preparó como no tienes idea, porque cuando entré con Luis Miguel, o sea, empecé a hacer uso de todo eso, ¿no? De pronto, pues, tú sabes, empecé a producir, empecé a arreglar, empecé a trabajar con otro tipo de músicos y, y, y sentí como que estaba, me había preparado bien para ese momento, me había preparado para poder hablar con los Banda, con los Robbie Buchanan, con los Joey Day, con toda esa gente, ¿no? Con toda esa gente que trabajaba con Mickey y sentir que había esa de que, ok, ese lenguaje. ese lenguaje, ¿no? Te entendemos, ok, let's go, ¿no? Let's do it. Y es Y algo, hay una historia que tú me contaste. Pues tú me contaste muchas historias, pero ahorita estás hablando ya así con el tiempo. claro, claro. Y hay una historia que la que tú me contaste cuando te descubrieron. ¿Eso Claro. fue tocando con ellos? Eso, no. Eso fue después de la segunda vez. Ya no tocábamos en Disneylandia. De hecho, Lalo tocaba conmigo. Teníamos un cuarteto. Tocábamos con cuarteto. A ver, creo que éramos nada más cuatro.
Sí, y llegó, Luis Miguel tocó en San Diego, en un lugar que se llama Sports Arena, y llevó un amigo, su esposa trabajaba en producción, llevó él y Alex McCloskey, que era el road manager de Luis Miguel, fueron a este lugar donde yo tocaba. Entonces Alex me habló, Alex me dice, oye, Alex habla en inglés, creo que me habla en inglés, y me dice, oye, este, ¿hablas español? Y le digo, sí, yo soy mexicano. Ah, qué bien. Oye, yo trabajo con Luis Miguel y está buscando banda. ¿Te gustaría nos interesa me interesa mucho que estuvieras en la banda? Creo que así me hizo una invitación, pero yo dije, ah, sí, buenísimo, está mi número y todo eso, pero no pensé que iba a pasar. Es más, yo a Luis Miguel en esa época yo no lo conocía como Mickey, pues yo lo conocía como el niño chiquito, el que le abría a menudo. O sea, yo le llevo 10 años a Luis Miguel. O sea, si yo tenía 23, él tendría 12 o 13, no sé. Pero resulta que yo le perdí la pista, porque después yo me fui de vacaciones, estaba recién casado, me fui de vacaciones, cuando regresé había varios mensajes de Alex McCloskey que me reportara que querían hablar conmigo, que estaban haciendo una banda nueva y que querían que fuera a audicionar para Luis Miguel. Entonces yo lo que hice fui al Tower Records. ¿Te acuerdas del Tower Records? ¿Te acuerdas de ese? Bueno, y compré el disco de Luis Miguel y compré 20 años. Y la primera canción que puse, eh, compré un cassette. Mira, estoy hablando de cassette. Puse el cassette y escucho, creo que la primera del disco es Entrégate. Y escucho a Robbie Buchanan, escucho a Neil House, escucho a Paul Jackson, escucho a John Robinson y yo digo, no puede ser. Y empieza a cantar el tipo y o sea, yo no doy crédito, porque yo no había escuchado en español a alguien, yo nunca había escuchado a alguien cantar así en español. Y yo no lo había escuchado. A lo mejor sí hay, pero yo no lo había escuchado. Yo venía más ya sabes, del Puma, de Sandro, de Rafael, de Julio Iglesias, de José José, que cantaba bien lindo, pero era, ya sabes, una cosa diferente. De pronto escucho a Mickey y yo digo, uy, pero es que yo tengo que ir a México. Yo tengo que, porque claro, o sea, Paul Jackson estaba tocando la guitarra, entonces en esa época, o sea, yo era muy fan de Paul Jackson. Porque la gente a lo mejor eh, eh, se fija más en las cosas que hago cuando toco, no sé, a lo mejor un sol, lo que sea. Pero yo soy un rhythm guitar player. I'm a rhythm guitar player. O sea, yo toco ritmo porque yo vengo de la vihuela, yo vengo de la guitarra, yo vengo de tocar, ¿entiendes? O sea, yo soy súper fan de los bateristas son súper fan míos, porque I like to lack. O sea, me gusta amarrarme con ellos y tocar así, pero de esa forma. Entonces, cuando vi la oportunidad de tocar con un cantante de ese estilo, con ese tipo de músicos, y aparte tenía uno de mis guitarristas favoritos que grabó casi todo el disco, y después me fui atrás, perdón, me fui atrás y en el otro disco ya Dan Huff había tocado. Y digo, Paul Jackson, y creo que hasta bueno, yo al Michael Landa lo llevé en Aries, pero antes de eso Michael Landa no había tocado. Entonces dije, yo voy a México, ¿no? Y me voy a México, me llevan una semana antes y yo todos los días, me quedé en la casa del baterista, el baterista se fue de gira con otra persona, me quedo en la casa solo con su esposa, yo me quería regresar, extrañando, recién casado, o sea, yo me quería regresar, yo decía, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero yo recuerdo que cuando dejaba llover yo salía a caminar y escuchaba la música que se escuchaba en la radio, en el taxi, en los camiones. Yo andaba en peceros en esa época, ¿eh? Yo me subía a los peceros, o sea, sí, claro. Pues, o sea, yo fui no tenía, o sea, no, ni siquiera me pagaron un hotel. O sea, yo fui a audicionar, yo empecé así de cero, ¿no? Pero al escuchar la música, yo dije, fíjate que yo aquí voy a quedar bien, ¿eh? Que yo creo que aquí hay mucha oportunidad para que un músico como yo, o un tipo como yo, pueda hacer algo. Obviamente, tienes mucho tiempo y te pones a pensar y no platiques con nadie, entonces te la pasas pensando todo el día. Y me aprendí las canciones. O sea, eso sí, lo que sí hizo, me aprendí todas las canciones. Y me las aprendí. eh,
tal y como es. Yo soy de las personas que cuando se aprende las canciones no nomás se aprende la guitarra, yo me aprendo todo. O sea, y cuando empiezan los ensayos, me doy cuenta que los músicos pues, me tratan bien, hay buena onda. La banda no sonaba muy bien, la banda estaba... Fue una versión de bandas de Luis Miguel, así que daba pena. Pero fue como que mi primer guiso, como dicen, gig, así, a ese nivel. Pero yo vi algo muy especial en el Mickey, desde un principio. Yo vi algo increíble en él. Yo vi así unas ganas de cantar. Yo vi que Dios le dio un talento increíble. O sea, aparte, yo le he contado, ¿no? En esa época el tipo era un idón. O sea, no, pero súper te ganaba, Javi. Estaba más... Yo me acuerdo que tú me contaste la historia que estaban en el ensayo. Permítame, porque Dale, dale. sí. Y que el tipo llega y que... Dime. Te conté la historia. Sí, que el tipo llega y que tú lo ves, que nunca lo habías visto y que cuando entra tú dices, no, pero mírame a mí, algo así me la contaste, ¿no? Mira cómo es de bonito, ¿no? No, sí, es que, claro, lo que yo... A ver, voy a poner aquí. Qué lata con eso. Voy a quitar esta luz. Puse una luz porque estaba muy oscuro aquí todo esto. A mí me gusta la... A ver, lo voy a poner así. ¿Me escuchas, Abby? Muy bien. Ah, ok. Bueno, sí, claro, el tipo llega. Y lo que pasa es que estábamos en una... no era un lugar de ensayos, era un lugar de danza, ¿no? Donde la gente iba a practicar. Pero espejos. O sea, hay espejos por todos lados. Entonces yo estaba tocando. Entonces yo me veía, ¿no? O sea, yo me veía, estaba al espejo, estaba tocando. Y el tipo llega y cuando llega, entra. Y yo lo veo y digo, órale con el turco, o sea, con el turco, o sea, no, pero en serio, o sea, en serio, así como que, wow. Entonces el tipo llega y me da la mano, así me da la mano y me dice, welcome, me habla en inglés, ¿no? Y yo me veo así, volteo, me voy al espejo, vi a este güey, y yo digo, claro, lo que pensé fue eso, y digo, puta, qué galán es ese tipo, pero estoy yo, cabrón, no manches, no. Pero sí estaba muy galán. Sí, estaba en esa época. Y no, y obviamente Mickey es un tipo muy apuesto, ¿no? Pero en esa época estaba muy galán el güey. Impresionaba, la verdad que era impresionante. El tipo era muy, muy, muy bonito, cabrón. Muy Mickey. Muy el sol. Y yo acá, muy bien feo, ¿no? Ajá. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más, Gaby? No, pues bueno, listo, ahí comienza, ya me ubico más en el mapa, pero y yo sé que muchos están escribiendo, ahorita vamos a leer un par de preguntas, pero digamos que esta es la historia del Kiko, entonces es un Kiko preparado, es un Kiko estudiado, cuando se le presenta o Dios le abre una puerta que yo entiendo, porque tú lo cuentas ahorita, pero lo que yo entiendo es que te vieron tocando y se obsesionaron contigo porque te vieron tocando, o sea, vieron algo en ti, no fue la recomendación de alguien ni tu gran experiencia grabando, sino te vieron tocando y se engancharon contigo. Sí, así fue, fue como que tú sabes que uno muchas veces actúa con uy, esto puede funcionar. Es más, como productor lo hacemos, yo lo hago todo el tiempo. Siempre estoy viendo la forma de conectar, ¿no? Esta canción, quién puede tocar cierto instrumento, a quién le viene bien, a quién no, uy, estaría bien llamarle a cierta persona y todo lo demás. Entonces, este tipo, Alex McCloskey, como que tuvo esa visión, como que él me vio, ¿no? Tocando con Mickey, yo pienso que por el estilo, o por la edad, o lo que sea, pero pues igual, después de una década, pues hicimos una tremenda mancuerna, ¿no, Mickey? Pero él me dio la oportunidad, en realidad él me la dio. Luis Miguel me la dio. Pues la pregunta fue, por eso yo decía, y es que es de verdad, o sea, no es aquí por decir, como conversador, mira, me tienes callado, o sea, tienes mil historias. Y lo más bacano es que normalmente cuando, como hemos podido trabajar varias veces, es como que te acuerdas de una historia y como que, ey, espera, paremos de trabajar. Una vez pasa esto, entonces yo sé que tú tienes muchas anécdotas, ¿te acuerdas de las anécdotas? Sí, Pero sí.
algo que me llama mucho la atención es que hasta ahí es Kiko Cibrián, el músico, el guitarrista, pero la pregunta era, ¿quién es Kiko? Resulta que para mí Kiko, bueno, además de ser un antes y un después, y lo digo, lo he dicho en todos los live y en todos los videos que hago, porque tú has marcado muchas cosas de mi vida y quizás, pues tú, uno no se da cuenta. Yo sé que tú no lo haces, bueno, le voy a decir esto a Javi y con esto ya le queda marcado. Tú vas viviendo y vas marcando a otros. Y muchas cosas del estudio, de grabación, conceptos, como que yo después de verlos, ahora los hago así, o sea, un antes y un después. Pero, sobre todo, como guitarrista, me acuerdo que me compartiste una clase, tengo muchos recuerdos, pero no quiero hablar mucho yo. Lo que quiero hablar es que hasta ahí es un guitarrista, pero llega un punto, dices que vas a México, llega un punto donde empiezas a producir Sí, y a componer. Y bueno, hay un Kiko Cibrián, además de los Grammys, que se ven muy amplio como músico. ¿Dónde empieza? sí, bueno, en realidad empieza con, después de la gira de Luis Miguel, yo eh, conozco a un tipo que se llama Alex Cepeda, Alejandro Cepeda, era un baterista que en esa época era director musical de un programa de televisión que se llamaba, creo que La Movida, de Verónica Castro. Entonces, Alex Cepeda me dice, oye, me gustaría hacer un disco contigo, me encantaría que, que me ayudaras, ¿no? Ah, porque claro, se me olvidó decirte que cuando conozco a Alex es porque nos invitan, a mí me invitan después de la gira de Luis Miguel a tocar con una banda de Televisa que se llaman Los Muñecos de Papel. Y ahí estaba Ricky Martin, antes de que fuera el Ricky Martin que todos conocemos, ¿no? Ya había salido a menudo, pero era más actor que cantante y todo eso. Y ahí conozco a Ricky. Y conozco a Alex Cepeda. Y Alex me dice, oye, me encantaría que me ayudaras a hacer un disco. Es que me gusta cómo tocas y creo que esta onda que tú traes sería increíble. Le digo, pues sí, me encantaría, pero vamos a hacerlo en San Diego porque yo tengo 6 meses de gira con Luis Miguel y me gustaría estar en casa porque le comenté, no estoy recién casado y todo eso. Y me dice, no, sí, no, claro, lo hacemos donde tú quieras, ¿no? Es más, hay un estudio en San Diego que se llama Signature Sound, que lo acaban de abrir, el chico es Luis Arteaga, que Luis es mi gran amigo, pero te cuento una historia. Ya, obviamente yo y Luis ya hablamos de todo esto. En ese momento, después voy a la casa de Alex y Alex me dice, voy a hablar con Luis para reservar el estudio. Entonces, se ve que Alex ya había hablado con Luis Arteaga, el dueño de Signature Sound, sobre el disco de un chico, de un chavo. Él le decía el chavo, un chavo. Yo no sabía quién era Cristian Castro, ni me había dicho su nombre. Ah, ya dije que Cristian. Bueno, resultó ser el disco de Cristian. Pero bueno, yo no sabía quién era. Igual como no sabía quién era Luis Miguel, porque yo escuchaba más la música de Estados Unidos pues, que la música de México en esa época. Y me dice, voy a hablar con este chico, Luis Arteaga, para decirle que vamos a restaurar el estudio. Entonces lo pone en el speakerphone y yo escuchaba la voz de Luis, pero yo estaba en el cuarto nada más. Oye Luis, fíjate que ya decidí uh, ir a tu estudio, estamos muy emocionados, vamos a grabar todo el disco allá y todo lo demás. Y dice Luis, oye, por cierto, ¿con quién vas a grabar el estudio? ¿Con quién vas a hacer el disco? No, pues encontré un productor, de hecho es de San Diego, se llama Kiko Cibrián. ¿Kiko? ¿Kiko el guitarrista? Sí. No, Alex, no. Kiko es guitarrista, pero él no es productor. Así, y yo en el cuarto. Y veo al Alex y el Alex me dice, así como que calla, y empieza a hablar. Y Luis, y yo me quedo, así yo estaba así como, ¿qué onda con mi cuate? O sea, somos de San Diego, él es mexicano, yo soy mexicano. Él también estudió con Howard Krug. Y echándome tierra, pero él le estaba recomendando otro tipo, pues. Cuelgan y yo estoy sacadísimo de onda y me dice Alex, no te preocupes, es más, si te quieres ir a Los Ángeles, vámonos a Los Ángeles, donde tú quieras. Le digo, no, sabes qué, déjame hablar con Luis, no, déjame hablar con él. Y ya le hablo y le digo, le apliqué la de Jesús a Pedro. Oye, Luis, ¿tú tienes algún problema que yo trabaje en tu estudio? No, no, Kiko, no, pero ¿por qué me dices eso?
No, yo nomás quería saber, o sea, porque a mí me interesa mucho trabajar en tu estudio, pero me quiero asegurar, o sea, yo no quiero ir a tu estudio y que me vean mala cara o que me traten mal. No, Kiko. Por eso te repito, ¿tú tienes algún problema? Y me dice, no tengo, no, pues aquí es tu casa, aquí tú sabes, Kiko, que esto y el otro, que todo lo demás. Aparte, no, me gustaría que un día pues, hasta trajeras aquí a Luis Miguel y todo eso, sí, ya sabes, ¿no? Y le repito por última, la tercera vez, no, Luis, no, en serio, o sea, no, a ti no te importa, le digo, porque a mí me interesa trabajar en San Diego porque tengo mucho tiempo fuera de gira, entonces quiero trabajar en San Diego y estar en casa, pero también quiero también hacer un disco. Me dice, no, pero ¿por qué me dices eso? Le digo, es que yo estaba presente en la conversación que tú tuviste con Alex, donde tú recomendaste a Dan Milner y dijiste que yo nomás era un guitarrista. El tipo no sabía qué decir, ¿no? Bueno, me dice, Kiko, perdón, se disculpó de muchas formas. Me dice, no, Kiko, es que, pues la verdad yo a ti no te conozco como eso, pero no, yo te apoyo en todo lo que tú quieras, yo te ayudo en todo lo que tú quieras, lo que necesites, o sea, y desde ahí nos hicimos tremendos amigos. Cuates, somos súper amigos. Pero pasamos por esa, ¿no? Pasamos por esa cosa rara. Por eso te digo que muchas veces, ¿por qué? ¿Quién es Kiko, no? ¿Y quién es Kiko? Y esa pregunta ya la tengo hasta aquí. Porque eso también me pasa. Después de haber hecho el disco de Christian, fue un disco que tuvo mucho éxito. Y ahí vino, en su momento, Mickey estaba con un disco que fue súper famoso, que fue Romance. Pero cuando sale No Podrás, por alguna razón, Romance, la canción que estaba de moda de Romance, creo que era Inolvidable o creo que era Inolvidable. No podía llegar al number one porque el number one estaba No Podrás. Y cuando se dan cuenta que yo soy el que lo hice, me mandaron llamar, ¿no? Ahí fue donde me mandaron llamar. Y yo pensé que me iban a correr, ¿no? Que me iban a echar. Pero resulta que no, ahí fue donde me dijeron, no, es que el señor quiere que, el joven quiere que le ayudes a producir su próximo disco. Y el segundo disco fue Aries. Así fue. Imagínate, Javi. Y ahí también llega esa pregunta cuando yo me acuerdo de esa historia que Luis Miguel quiere que tú seas su productor y la gente le dice que no, le dicen, pero ¿quién es Kiko? ¿No? Es que esta es la frase, ¿no? Sí, no. Oye, ¿quién va a producir tu disco? Kiko. ¿Y quién es Kiko? Así siempre. A veces te digo, y para eso la pregunta me da risa, ¿no? Porque ya esto es famoso. Esa pregunta es famosa. ¿Y quién es Kiko? No, Kiko Cibrián. ¿Quién es ese güey? O sea, así para México. ¿Y quién es ese güey? Si fuera argentino. ¿Y quién es ese boludo? O sea, no sé. Si fuera chileno, ¿y quién es ese huevón? Si fuera, ¿cómo dirías tú en Colombia? ¿Y quién es ese man? Aquí se usará una palabra que creo que es muy mala en México, pero aquí no, que es como ¿quién es ese pendejo? Es como Claro. menospreciando, pero creo que allá es bastante No, fuerte. acá también creo que también esa me la aplicaron. Bueno, No, ahí lo que pasa es que tu carrera como productor no es como la de los demás. Primero, voy a hacer un paréntesis, a veces creemos que ser un productor es alguien que hizo una carrera de productor. Yo contigo aprendí o entendí, y tú me corregirás, yo entendí, no porque me lo contaras, sino viendo, productor es alguien que puede ver las canciones, puede escoger cuáles son las canciones, y no, hoy en día se relaciona mucho el productor al que aprendió a manejar el Pro Tools en la universidad, hacer las conexiones, casi más como de ingeniero, ¿no? Pero yo vi en ti que un productor es el que dice, esta es la canción. No, pero ¿cómo va a ser producida? No, es la canción. Y yo creo que eso no se puede estudiar, eso es un don. es un instinto. Tu instinto es el que te dice cuál es la canción, ¿no? O sea, y eso obviamente también necesitas experiencia. Yo la verdad que después de esa reunión, Mickey fue a España y creo que se juntó con Juan Carlos Calderón y Juan Carlos le tocó canciones y creo que no le gustaron. Entonces ahí fue donde me dijo, oye, tú puedes escribir canciones.
ir canciones. Y yo le dije, sí, ya claro, y igual, o sea, pero yo ya venía con una historia de eso, ¿no? O sea, me acuerdo la primera vez que le dije a Miki, oye, o a alguien en la producción, ¿y por qué nos ampliamos los coros? ¿Y, y, y qué es eso? No, pues, sampleamos, o sea, los grabamos y los disparamos vía MIDI con un sampler, o sea, ¿se puede hacer? Sí, claro. ¿Tú lo sabes hacer? No tenía la menor idea. Pero, pero había tocado con bandas que sampleábamos cosas. Y yo le digo, sí, y me dicen, ok, hazlo, hazme un presupuesto. Yo no tenía ni idea de presupuesto, ¿no? Terminé pagando yo de mi bolsa, o sea, pero lo hice. Porque muchas veces lo que necesitas hacer, oye, ¿tú lo puedes hacer? Sí. ¿Sabes cómo? Sí. Ni idea, ¿no? Pero tienes que aventar, o sea, tienes que hacerlo, o sea, y yo, eso fue como que la primera prueba, porque de pronto yo me acuerdo que empezamos a tocar, creo que la primera que hice fue ¿Será que no me amas? Como prueba. Y puse esa fue la primera y después puse una armonía en el solo de Entrégate, que era de 2 guitarras, pero en vivo no yo tocaba una, entonces como prueba, así lo hicimos y me acuerdo cuando llega la parte y no culpes a la no, y se escucha las voces dobladas con 5 personas. Mickey se me voltea y me dice, no puede ser, haz todo el disco. Y entonces fue como que me empezó a confiar más. Y yo no era el director, yo era el guitarrista. Yo no era el director musical, yo no era el guitarrista. Entonces, Pero ¿esos antes de Aries o después de eso Aries? fue de Aries, eso fue un poquito antes de Aries. O Sí, sea, ¿quién escribió Suave? yo. Entonces te pregunta, quiero que como entrar en contexto. Entonces te dice Luis Miguel, ¿sabes escribir canciones? Y yo te pregunto a ti, ¿ya habías escrito canciones antes? Hice varias en el disco de Christian, o sea, O sea, te hice preguntan, varias. ¿sabes escribir canciones? Y tú le entregas Suave. Algo así. ¿Por qué crees que yo siempre digo, God is good, man? God is good. Porque, o sea, yo camino por la vida sintiendo que siempre he tenido el favor de Dios en mi vida. O sea, Dios ha sido tan generoso, tan amoroso, tan cariñoso, tan generoso en las oportunidades que me ha puesto a un lado, porque Javi, te debo confesar algo y a todos ellos, I'm not that good. O sea, yo no, ¿me entiendes? O sea, no, pero he tenido oportunidades y él las he sabido aprovechar. Y creo que también muchas se me han ido, pero esta fue una que supe aprovechar. Y pero si tú a una oportunidad no le pones esfuerzo, no le pones trabajo y mucho empeño y disciplina, pues esa oportunidad se va a pasar. Creo que al tener la oportunidad, yo, fíjate que sin caminar con Dios, porque yo en esa época todavía no conocía al Señor, yo, pero por alguna razón, ahora siento que Él siempre estuvo conmigo. No siento, creo, estoy convencido al 100% que Él siempre estuvo conmigo. Y esas canciones y esas cosas sucedieron por alguna razón, ¿me entiendes? Porque no tenían que ver con escribirle canciones a Mickey, o que Él aceptaron en mis canciones. Pero cuando le entregué Suave, el tipo de pronto me dice, escribe otra. Y le hice Dame tu amor. Y después me dice, escríbeme una balada. Y yo, y le hice Hasta el fin. Y después, o sea, imagínate, fueron así cosas que fueron pasando, o sea, y yo la verdad yo también me sorprendo, no de que yo diga, wow, lo que hice, no, lo que sucedió, y me pasó, y Dios me dio la habilidad de poder aprovechar esa gran oportunidad, ¿no? ¿En Y qué eso, momento, en qué momento llega Dios? O sea, de una manera palpable, porque siempre ha estado y es lo que estás contando y estoy totalmente de acuerdo, pero ¿en qué momento tú como que le entregas la vida al Señor? ¿Eso estamos hablando muchos años después o por ahí? muchos años después. Fíjate que
llegó un momento donde eso suceden muchas cosas. Durante el disco de Aries nace Sasha. Eh, y eso, o sea, es que a mí me pasó al mismo tiempo. Eso es otra cosa que muchas veces para eso no nos prepara. Nadie nos prepara para eso. A lo menos, como mi papá siempre trabajó en grupitos pequeños y se ganaba la vida tocando, ya sabes, fiestas, restaurantes y ese tipo de cosas. O sea, nunca llegó a estos niveles de firmar contratos con disqueras, publishing, managers, ya sabes, todo ese tipo de cosas, o hacer dinero. Y no es que yo nunca había ganado dinero. O sea, aquí en San Diego lo que se ganaba en los bares, donde yo tocaba en esa época, era 50, $70 la noche. O sea, era lo que se ganaba. Y yo en esa época me ganaba la vida dando clases, haciendo sesiones de guitarra. O sea, los demos de guitarra en esa época eran $25. I got a song for you to play. Tengo una canción para que haga. Ok, vas. Llegabas con tu amplificador, tus pedales, tu guitarra, grababas la canción y $25. Y a veces eran horas grabando porque querían que tocaras un solo como Steve Lukather y yo, ok. Y a veces quedaban súper bien, pero pues eran entonces era 25 de aquí, 50 de acá. Los jingos era lo que mejor. Ya, no sé qué pasó, Javi. Me echaste la culpa. ¿Cómo que estoy medio tonto para eso? Medio inepto. Tú me dices que la primera vez que haces un live, ¿no? Sí, sí. Pero ¿sabes qué? Vi a mi amigo Lalo Carrillo haciendo un live y él es todavía más burro que yo para hacer estas. Hasta ahora ha salido perfecto, la verdad. Qué Y bien. volviste de una. A veces Sí, no se sabe qué hacer. Bueno, súper. claro, Pero sí. entonces, espérate que todos estamos en conectados y quedamos ahí como en el aire. Ya, ok. No, creo que está muy bien. Creo que no la necesitas, no la necesitas. Ok, déjame pongo acá, si no lo necesito. Ok. ¿Estamos? Estamos escuchándote. Ok, buenísimo. No sé en qué me quedé. Ah, bueno, estamos hablando de muchas cosas, pero creo que el punto al que hablábamos, o el que yo te había preguntado, era como que en qué momento llega Dios y tú nos empezaste a charlar. Ujú. Entonces fue el diablo el que nos desconectó. Esto, pero lo vamos a hablar. ¿Okay? No, chicos, lo que pasa es que yo después de cuando nace Sasha, que me quedé en eso, ¿no? De que nace Sasha, todo me empieza a pasar al mismo tiempo. Y una de las cosas que no nos preparamos es cómo manejar eh, eh, los dineros que en algún momento, cuando tienes éxito, empiezan a llegar. Yo no tenía la menor idea. Y eso me causó un trastorno. Eh, porque fue un problema, yo estaba acostumbrado a resolver mis problemas. Mis problemas eran que había que pagar la renta, habría que pagar el seguro del coche, había que pagar, ya sabes, las cosas que se tienen que pagar, ¿no? Ganar suficiente dinero para tener comida y todo eso, para vestirte bien, para comprar cuerdas, ya sabes, todo eso yo lo conocía súper bien, pero de pronto vienen otras situaciones en mi vida y es totalmente desconocida. Entonces eso fue muy difícil. Pero ya cuando yo, después de varios discos con Luis Miguel, después de varias giras, estoy pasando por un buen momento eh, y tengo una demanda. Me demandan hicieron una demanda de plagio. Un tipo de Argentina, por cierto, saludos a no, son súper cuates. Yo amo ese país, amo, es de mis ciudades favoritas, de países favoritos. Pero resulta que este tipo era porteño, querida. Y eso fue muy difícil. Creo que también eso tuvo que ver que yo dejara de trabajar con Luis Miguel y todo eso. O sea, sucedieron muchas cosas. Y yo estaba pasando por un buen momento en mi carrera
pero yo sentía un vacío, pero enorme. O sea, eh, ya tenía una casa linda, tenía a mi mujer que es, tú la conoces, es súper buena onda. Mi hija súper sana, el Joshua, tremendo, mi hijo, o sea, todo bien, pero sentía una necesidad de otra cosa y no sabía qué era. Ya no era una guitarra, ya no sabía qué era. Y me acuerdo que Sasha un día llega mi hija y me dice que quiere que la acompañe a la iglesia, y ahí es donde yo empiezo a ir a la iglesia. Y yo fui más que nada por darle gusto a mi hija, ¿no? No por otra cosa. Yo fui porque se me puso así la chiquita y me dice, Daddy, you have to go to church, you need to learn about God, pero así con su bebita, ¿no? De 3 o 4 años. Y yo fui y empecé a escuchar la palabra de Dios, y ahí fue cuando yo empiezo a ver y sentir algo distinto. Yo no sabía qué era, pero me gustó, y me gustó mucho. Y obviamente en las pláticas había cosas que el pastor decía que yo no las entendía, pero sin embargo había algo que me gustaba. Ahora me doy cuenta qué es lo que era. En ese momento no, pero era el Espíritu de Dios que vivía entre la gente. No, el Espíritu de Dios que yo sentía que había algo, que sabía que era, ¿no? Y de hecho acabo de cumplir 21 años fue el día de Easter. ¿Cómo le dicen a ustedes? El domingo es Viernes Santo, ¿cómo le llaman ustedes? Pascuas, ¿cómo le llaman? La Pascua, semana, sí. domingo. Domingo de Resurrección. Ese, Ajá. ese día. Ese día fue cuando yo acepté al Señor. Wow. Hace Oye, 21. Kiko, quiero hacer una pausa. Yo creo que en un minuto se va a cortar porque dura 1 hora. En un minuto se cumple ya 1 hora, para que lo sepas, que después te quedas hablando solo. Ok, claro, sí. Y hay, bueno, sí, acabo de cumplir 21 años de estar caminando con el Señor, con tener una relación personal, práctica, increíble. Eh, es una maravilla, Javi. Creo que tú y yo ya habíamos hablado de esto, y, y es definitivamente lo mejor que me ha pasado, lo mejor que me ha pasado, lo mejor que me ha pasado. Nada se compara, ni un hit record, ni Grammy, no, es que no, nada se compara a esto. Y Sí, es, hay una historia que tú me contaste, son muchas, y a mí se me quedan todas, pero no la voy a contar. Pero tengo un recuerdo muy fuerte tuyo cuando estábamos grabando el disco, las voces de Luz, y de pronto estabas con tu asistente, con Arturo, que no sé si todavía sigue trabajando, ¿sí? me la llevé con Luis Miguel, no me la llevé con Mickey, sí, él está conmigo. Ok, y él no es creyente, o no era, no sé si ya, ok, ha sido duro el tipo. Okay. Y, y empiezas a contar una historia. Todos sabemos que Kiko es creyente, ¿no? Ahora mucho más porque ahora haces videos y compartes de tu testimonio y tu creencia, ¿no? Pero en esa época, pues todos decíamos, bueno, Kiko es creyente. Pero en ese momento tú cuentas una historia y empiezas a llorar. Yo no sé si tú te acuerdas de eso, en medio de la grabación, y empiezas a decir, es que yo soy una hormiga, no se me olvida, para el Señor, no soy nada, y empiezas a llorar, mano. Y ahí yo dije, wow, esto es en serio. Kiko no es un cristiano más. Kiko realmente está apasionado por el Señor, porque cuando uno habla de Jesús, eso es lo que no le pasa. O sea, te da un fuego adentro y empiezas a llorar y empiezas a declarar quién es, pero a tu forma de hablar, ¿no? No con aleluyas ni nada, sino... Me acuerdo que la comparación es que tú decías, yo no soy ni una hormiga. Y a mí ese día, obviamente hay muchas enseñanzas y yo digo muy agradecido contigo, muy agradecido. Y ahora que estamos haciendo el live, pues lo digo, yo, nosotros te debemos, y digo nosotros, mi familia y Juancho y su familia, te debemos muchísimo. Viste en nosotros cosas que gente que ha trabajado y que me conoce no había visto. Mm. Eh, y tienes ese don, es que eso es un don, no solo de ver canciones, sino de ver a través de la gente, de ver el futuro de la gente, como
como más allá. Pero para no extenderme, además de esa gracia que tienes, que ves en las demás personas y que vas dejando, yo sé la historia de Sergio Ballín, sé muchas historias que tú mismo me has contado mientras íbamos a ver fútbol, Claro que mientras sí. lavábamos las manos y tantas cosas, pero una de esas cosas que más me impactó, mano, es ver ese fuego que quizás muchos no lo saben, que tú tienes por el Señor. Y es tremendo. Sí, es que, Javi, las cosas que él ha hecho, las cosas que él ha hecho en mi vida, o sea, estoy hablando no las de el siglo pasado, las que hizo desde un principio, eh, de conocer mi nombre, en el principio, en la formación de los tiempos, o sea, el hecho de que llegó y tocó mi corazón, o sea, siempre fue un caballero, el hecho de que pagó por mis pecados en la cruz, el hecho de que me acompaña, que nunca me va a dejar solo, el hecho de que me he llenado de tantas oportunidades y amigos y a veces son pruebas que, 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 que tienes que pasar y necesitas un poco de, 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 de madurez y sabiduría para poderlas entender, ¿no? Entonces, yo pienso que después de 21 años, el fuego, la pasión, el amor, la, el respeto, el temor, todo lo que te puedas imaginar de algo así súper increíble, yo lo sigo teniendo. Y cada vez me sorprendo más. Y cada vez siento que sé menos. Y cada vez siento que, que, que su amor y su gracia es tan grande no sé, como el aire que respiro. O sea, yo ahorita, ahora, tú sabes, estamos hablando mucho de la cuarentena, ¿no? Y en la Biblia la 40 tiene mucho que ver. El número 40, o sea, el diluvio duró 40 días. Moisés, cuando subió a la montaña de Sinai, fueron 40 días antes de recibir los mandamientos. Jesús se fue al desierto 40 días. 40 días tiene que ver con un cambio, y un cambio importante. Estamos viviendo en el año 2020, 2020, 40. O sea, vienen cosas interesantes. Yo siento que el Señor está tan cerca. Yo lo siento más cerca que nunca. Sí, o sea, nosotros, el enfoque siempre está como que en el COVID-19, en el coronavirus y todo lo demás. Pero yo siento a Dios más cerca todos los días. Y yo me he acercado más a Él porque estos son los momentos que Él, como dijo, chicos, paren, tranquilos, paren. O sea, aprovechen esto y vuelvan a su primer amor. Regresen, o sea, regresen. Y estas fechas, momentos son increíbles, Javi, los que estamos viviendo. Son increíbles. Y, y, y por lo mismo creo que tenemos que aprovechar y cada oportunidad que tengamos para pedir, eh, si en algún momento tú ofendiste a alguien, pedir perdón, aceptar el perdón de otra persona, si en algún momento a ti te ofendieron, limpiarte de todo esto. El mundo se está limpiando, el mundo se está limpiando. O sea, si tú te imaginas los carros que no han manejado en estas 3 semanas, 4 semanas que llevamos, o sea, la vegetación está creciendo, el ozono se está limpiando, viene un cambio increíble. Y yo pienso que Dios está detrás de todo esto. O sea, en control de todo, definitivamente. Eh, y, y, y yo cada día crece más mi amor, mi admiración y mi dependencia en Él. Porque yo he experimentado muchas cosas en mi vida y nada se compara. Nada, nada, ni nadie, no nadie se compara. Pero, pero yo sé que no toda la gente está lista para recibir su cita
Pero espero que les llegue a todos ustedes, si no son creyentes. Espero que un día Dios se convierta en una realidad en su vida, porque, chicos, si ustedes creen que la música es algo increíble, y que lo es, otra hormiga a un lado. Eh, Así es. Em, ¿Qué hacemos, Javi? Ya nos pusimos muy serios, ¿no? Así es. Mi querido, hay una parte, espérate que se me desarmó todo. Hay una parte que me acuerdo mucho que me contabas que era ese deseo gigante después de conocer al Señor de poder hacer una producción que fuera para Él. Sí, Y sí. llega ¿con quién? De hecho, sí, fue en ese cuarto. Vino un chico que se llamaba Raúl Aro y me dice, oye, Kiko, que me gustaría que trabajaras conmigo en un disco de música cristiana. Y a mí me emocionó mucho. Y empecé a platicar con él, pero de pronto pasaron unas semanas y llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Fui a platicar con mi compañía y el dueño de la compañía te quiere conocer. Está muy interesado en conocerte. Digo, ¿quién es? Se llama Jesús Adrián Romero. No lo conozco. No, no sé quién es. O sea, Adrián Romero, el de Sumérgeme, el de el otro. Digo, maestro, el único que yo conozco es a Marcos Witt, no sé, no. Pero o sea, en serio, o sea, soy un burro, yo sé. Y no debería decir estas cosas, pero estas cosas pasan, ¿no? La verdad que es. Y, y después me junto con Jesús Adrián, me junto con él. Después de varias más por teléfono con Mike y Dani, resulta que tocaron en Los Ángeles y querían venir a conocerme. Y yo les dije que sí, vamos a juntarnos, nos juntamos. Fuimos a comer, empezamos a platicar, les di mi testimonio. Creo que también Jesús vio algo en mí ya en esa época. Creo que vio esa pasión que yo tengo por Jesús. Vio algo, sintió algo. Entonces me dice, oye, pues mira, tenemos varias canciones para el disco y me gustaría que las escucharas. Le digo, pues vamos al estudio y las escuchamos. Ahorita, pues sí, ¿no? Era un domingo. Ellos habían tocado un sábado en Los Ángeles y estábamos en San Diego y fuimos al estudio, fuimos a Saint Shazam. Y me acuerdo que cuando llegamos al estudio estaban bien nerviosos. Mike estaba súper nervioso. Dani estaba súper, no podía afinar la guitarra el Dani. Es fácil, estos chicos, o sea, no puede ser, o sea, pero sí estaban nerviosos. Y la primera canción que tocan es El aire de tu casa. Y yo me quedo en la canción y yo digo, no puede ser. A ver, le digo, tocan otra. Y la próxima toca Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Y yo digo, no, así, quedé aniquilado. Esa frase, ese es como que eso es lo que yo sentía, eso es lo que yo quería decir. Y ese tipo lo dijo. Y fue en un momento así donde no sé, creo que ya habíamos, creo que a Jesús le había gustado mucho el disco de Rey, porque se le había hecho muy sencillo y escuchó algo diferente de las producciones de Luis Miguel, que era más de guitarra, era más honesto, más unplugged, más lo que él tenía en mente, ¿no? Pero cuando escucho esas canciones, la verdad que, y me acuerdo que tuvimos una conversación, eh, ese día yo le aplaudí las canciones, le dije que eran buenísimas, que yo estaba muy emocionado, que yo estaba esperando este momento. Y yo me acuerdo que después, la próxima vez que nos vimos en El Paso, y porque fuimos a ver el estudio Sonic Ranch. Pero camino a Sonic Ranch, creo que primero fuimos al Cattleman's. Tú conoces el Cattleman's, ¿no? El restaurante. Sí. No, pero yo no como el cowboy, no como, pero fuimos ese día y yo me acuerdo que le comenté a él que le digo, oye, yo estoy listo, no sabes
estoy súper listo para hacer tu disco. Me dice, ¿por qué? Porque estás, porque estás desocupado, porque por algún momento, porque no estás, tienes otras producciones. Digo, no, porque acaba de pasar algo que nunca me había pasado. Creo que te conté, ¿no? Yo en esa época estaba en un estudio bíblico. Empezamos un estudio bíblico. Y me acuerdo que una de las señoras, alguien le dijo que yo era músico, ¿no? Y de pronto llega la señora y me dice, oye, Kiko, ¿por qué no traes tu guitarra y nos tocas aquí unas canciones antes de empezar el estudio bíblico? Y yo me ofendo, Javi. Esa etiqueta también te lo había contado. Sí. Pero yo me ofendo, pero cañón, así como que, ¿what? Yo traía mi guitarra, darles aquí, o sea, no, yo, ¿qué les? No, no, te das cuenta y me da pena, siempre me da pena cuando contarlo, pero eso fue algo que pasó. Y recuerdo así que esa noche yo le dije a mi mujer, así como que, oye, ¿qué onda? O sea, cuéntales, ¿no? ¿Quién soy? Así me digo yo. Diles que yo no. Y esa noche, o sea, lo, lo que mucha gente dice, ¿no? De que no, es que el Señor me habló. God spoke to me. No, esa noche, He spoke to me. Y fue una conversación así bien de corazón a corazón, donde me di cuenta de que mi orgullo, mi ego, mi, mi, mi profesión era más grande que mi amor por él. O sea, era como que sí, yo sigo al Señor, pero, pero no, yo soy productor. Yo no toco esta música. Yo no le voy a enseñar. Eso yo no lo hago. Yo hago otras cosas. Uf, Javi, eso fue para mí un tesoro. Recuerdo el próximo día, o sea, fue algo que eso cambió mi vida, eso cambió mi vida. Entonces, fue cuando yo me doy cuenta de que hay veces que uno se tiene que hincar y pedir y arrepentirse de ser como eres, ¿no? Y vienen esos cambios que te cambian la vida, que te cambian tu forma de pensar, que te quitan muchas veces las cosas de los ojos y ves con más claridad y escuchas con más claridad. Después de que pasa eso, la próxima semana que yo llego con mi guitarra y empiezo a cantar las canciones, pero con un feeling, como una idea, porque entendí el origen de la música, entendí lo que es alabanza y adoración, entendí qué tan grande es Dios, entendí qué tan chiquito soy yo, entendí que mi ego era un monstruo que yo traía cargando, que era el que no dejaba que de pronto yo tuviera ese tipo de relación con él. Y ahí es donde yo empiezo a crecer. Ahí es donde yo empiezo a liberarme de muchas cosas. Y es después de eso, a la semana, llega lo de Jesús Adrián. Y me toca esa canción. Y fue cuando dije, es que ahora yo estoy listo. I want to do it. Porque no había sucedido antes, no porque clínicamente no pudiera. Es que mi corazón no estaba listo. Pero cuando mi corazón estuvo listo, fue cuando de pronto se abrieron así las oportunidades. Y el disco de El aire de tu casa fue un disco que a mucha gente Yo sabía, cuando terminamos el disco, o sea, mi ilusión y mi esperanza siempre fue de que ese disco le agradara a los oídos de Dios. Así que cuando algo lo escuchara, sintieran eso. Eso que va más allá de sonidos que salen de las bocinas, sino que sintieran el Espíritu de Dios moverse y tocar el corazón. Porque es lo que a mí me pasó. Mi espíritu brincaba al escuchar esas canciones. Y eso hay que tratar de capturarlo. Y creo que en ese disco se logró. Después de ese disco, o sea, viene el disco y conozco a Marcela y la escucha cantar. Y yo le decía a Jesús Adrián, déjame hacer el disco de Marcela Granda.
no, oye, Kiko, pero es que, ¿sabes, Marcela? Sí, canta muy bonito, pero fíjate que he oído otros cantantes y artistas, sí, que cantan muy bonito, pero tú como están los discos no pasa nada. Jesús, yo por dentro, so what, déjame hacer el disco, no déjame hacer, porque yo cuando escuché a Marcela cantar, yo sentí que era un ángel que iba a bajar del cielo y que necesitaba cantar, y yo necesitaba producirlo, porque yo quería volver a aplicarme y usar mi talento en hacer algo que agradara a Dios. Resulta que al final decide decir, no, sí, vamos a hacerlo. Pero no hay mucho presupuesto. No importa. Oye, pero lo tenemos que hacer aquí en El Paso, en el estudio de casa. Y vamos a hacerlo. Yo pensando que cuando saliera el disco de Marcela, que él se le iba a llevar bajo su brazo, bajo su ala, y le iba a presentar en los conciertos y todo lo demás. Resulta que cuando sale el disco, Jesús Adrián se va a un sabático de un año a Italia. Y yo dije, uy, ya. Pero fíjate, ¿qué sucedió con ese disco? Fue un tremendo disco. O sea, llegó a vender más discos que Lily Goodman, que era la número uno en esa época. O sea, yo no digo que yo no soy yo, pero yo pienso que hay que tener el corazón listo y las ganas así de querer hacer cosas que le agraden a Dios para que Él diga, ¿sabes qué? Va. Hey, you wanna do it? ¿Quieres hacerlo? Va. Estás listo. Y no tiene que ver que haya ido con, con... Bueno, yo pienso que la experiencia sí tiene que ver. La experiencia sí tiene que ver. Pero creo que el corazón es lo más importante. ¿Qué fue lo que pasó contigo, Javi? Acuérdate cuando íbamos después de ensayar, después de estar grabando de Alex, me diste un aventón, un raite al hotel y pusiste una canción y dije, y me dije, fue tu proyecto, y fue cuando empezamos a platicar de tu proyecto y lo terminamos haciendo. Porque hay cosas que te motivan y las tienes que hacer. Es like, no puedes dejar de hacerlas. Y después Dios se va a encargar de que pase lo que pasa. Pero siempre hay que, a veces hay que seguir tu instinto y muchas veces el corazón se apodera de esos tipos de proyectos, ¿no? Y fíjate, después de haber trabajado con Jesús Adrián en ese disco y el disco de Marcela, no sé si fue después de lo de... No, todavía no habíamos hecho el disco de Alex Campos. Yo hablé con mi pastor, ¿no? Porque yo le decía, oye, creo que ya no debería hacer discos seculares. Creo que ya me voy a dedicar más a hacer discos de música cristiana. Y cuando fui a hablar con él, el tío me dice, no, no, no. ¿Pero por qué quieres hacer eso? Pues porque le conté, ¿no? Que los dos últimos discos, que cómo me había sentido, le habían sido mucho éxito, había bendecido mucho a la gente, todo lo demás. Me dice, sí, pero o sea, tú necesitas estar en el otro mundo, en el mundo secular. Tú necesitas tener una luz y hablar de Dios y representar a Dios en ese mundo. Nosotros no podemos llegar, los pastores no podemos llegar, pero tú sí. Dice, tú tienes que ser como el apóstol Pablo. Y yo, ¿what? Me tengo que ser hebreo y tengo que estudiar con, ¿cómo se llama? Natalia. Dice, no. Tienes que hacer todo lo que tengas a tu favor para llevar la palabra de Dios y el mensaje de salvación a otras personas. Como o sea, Paul era hebreo, entre hebreos, de la tribu de Benjamín, era fariseo, eh, eh, pero también era ciudadano romano y fue educado en el griego, o sea que tenía un chorro de cosas y él fue el que llevó la, el, la palabra de Dios, el mensaje de salvación, de gospel, nosotros decimos, de gospel, a esas zonas fuera de Israel, ¿no? hasta Italia, ¿no? Roma, que es. Y eso fue lo que me dijo, y eso a mí me convenció. Entonces, yo seguí trabajando con los Jesse Joy, con los Ray, con muchos artistas, y lo chistoso de esto, Javi, te va a dar risa, pero yo estaba trabajando con los Ray
y no sé por qué en algún momento la conversación empezamos a hablar de Dios y le digo a Jesús, ¿no? Al cantante, Chuy, porque, mira, tú sabes que, digo, Chuy, tú sabes que yo no soy una persona religiosa, ¿no? Yo no, me dice, tú eres la persona más religiosa que conozco. Le digo, no, pero yo no ando con aleluyas, eso y esto y todo. Él digo, me dice, no, Kiko, dude, I mean, of all the people that I know, you're the, because I shouldn't, o sea, no te voy a decir que es más religioso, pero eres como que el más, you're like a, dice, como me dijo, es como un santito. Y le digo, no, ¿qué va? Santito no. Pero lo chistoso es que la gente se da cuenta. La gente se da cuenta de cómo cuando tienes un buen comportamiento, cuando estás listo para ayudar a alguien, cuando te desvives por hacer las cosas bien, cuando el sí es un sí y el no es un no, ya sabes. Y obviamente me sigo equivocando y sigo cometiendo muchos errores, pero es la forma mi forma de trabajar en la vida, ¿no? Y la gente sabe, porque casi con todos los artistas he repetido, casi con todos. El mismo Luis Miguel sabe. O sea, él me dijo, sin yo decirlo, yo veo algo diferente en ti, Quiquillo. Y me gusta lo que estoy viendo. Le digo, Miki, le digo, ahora yo me puedo ver en el espejo y me gusta lo que veo. Y no está hablando de lo galán. Wow. Chicos, perdón. Se me descargó el teléfono. Esas cosas pasan. ¿Qué lo vamos? ¿Dónde íbamos? Ahora sí, yo me quedé en el aire. No. Ha fluido. Yo me he sentido muy bien compartiendo con ustedes, con todos ustedes. Yo sé que tendremos que hacer otra, Javi, donde hablemos un poco más de guitarras, ¿no? Y de otra cosa. Porque yo no sé mucho de pedales, pero sí, sí podemos hablar un poquito de eso en la próxima. Yo más que nada quería regresar para despedirme de todos ustedes, chicos. Y Javi, gracias por la invitación, ¿eh? La verdad que ya teníamos mucho tiempo que no hablábamos. Mucho tiempo. Antes hablábamos más seguido y después medio nos desconectamos. Pero bueno, fíjate lo que son las cosas. Por eso te digo que algo está cambiando. Y me alegra mucho, pero en serio, de corazón, me alegra mucho que pudimos tener esta conversación y espero que a los chicos que te siguen les haya gustado. Yo estoy seguro que sí. Y quiero tomar un segundo de la palabra, Kiko. Hoy no era el día de hablar de guitarras. Hemos hablado de guitarras por 10 días de cuarentena y de muchos temas con todos. Cada quien tiene algo y algo que por lo menos de mi parte yo he sentido hoy es muy fuerte, es como la presencia de Dios. Cuando yo siento muy fuerte la presencia de Dios, me pongo a llorar, pero no estoy llorando, sino que me empiezan a salir las lágrimas. Es como una reacción mía, ¿sí? Y quizás de todos, no sé. ¿Sí? Yo he sido así, como en la frescura de tu relación con Dios, en la falta de Biblia en la mano, hay una relación real y que se puede sentir. Y eso me enorgullece mucho, Kiko, me enorgullece que una persona como tú, que quizás a veces uno no puede dimensionar porque yo te conocí ya hecho, ya transformado, pero cuando voy atrás y miro todo lo que se ha logrado, todo lo que tu carrera musical ha logrado, lo que tu familia ha logrado, la hermosa familia que tienes y solamente puedo ver que Dios estuvo desde el principio. Sí, eso sí. Y que su Espíritu Santo habita en ti, mano. Que Dios te quiere usar de la forma que tú eres, que te sigue usando y que te va a seguir usando a muchas personas que quizás nunca pastores o personas que sirven al Señor pudieran llegar,
tú puedes llegar y con tu forma de ser, mano, con tu forma espectacular de hablar, de contar anécdotas, mostrar lo grande que es Dios para ti y los muchos dones que el Señor te ha dado y con lo cual lo has bendecido a muchísimos con música. Eh, digamos que tú puedes, yo siento que Dios te dio algo más, que es mucho más que los dones de la música, sino te dio dones espirituales y te Mm. llenó de su presencia, sin ser un pastor, o bueno, quizás en un futuro. Así que dime, Desde que es dime, en dime. inglés, ¿sabes, Javi, que yo estudio la Biblia en inglés, yo no la estudio en español, entonces hay muchas referencias bíblicas que me da pena decirlas porque sé que las voy a triturar, pero sí, siempre lo he hecho así, lo he hecho así y yo no sé por qué, no hay ninguna razón, o sea, porque mi idioma principal es el español, pero por alguna razón la palabra de Dios la estudio en inglés. No, no. So what? Pero a lo que me refiero es que tienes en tus anécdotas, en lo que hablas, está, porque Dios ha estado todo el tiempo. Y quizás esa es la parte de Kiko que me parece más chévere que hoy pudiéramos haberte visto, que eres tú, porque hoy tuvimos una conversación contigo y no detrás de un escenario, pues sí, hablamos de todo, pero hablamos de tu vida y tu vida es eso. Así que yo te bendigo, mano. Gracias, Javi. Yo te Gracias. agradezco mucho, nosotros te apreciamos y te llevamos en el corazón por porque tú puedes ver más allá. Y tú has visto, no contamos la historia, medio la repasaste, pero la historia como tú nos viste a nosotros fue muy tremenda. Fue muy, muy tremenda. Y algún día la contaré en algún live o algo. Porque yo recuerdo muchas cosas súper lindas y muchas anécdotas, así de eh, eh, cuando trabajamos juntos, cuando empezamos a ya trabajar así, uno a uno, ¿no? En el estudio. Y la verdad que a mí siempre me sorprendió tu musicalidad y eh, el amor y la pasión que tú tienes por, por todo, ¿no? Yo de pronto yo me di cuenta cuando trabajé contigo, digo, creo que yo le tengo que poner más atención al tono, porque yo veo que para ti era súper importante así el tono, y que no es cierto cable, y que la bocina, y que y yo decía, creo que me tengo que poner más atención a eso, porque yo soy todo lo contrario, o sea, eh, trato como que lo primero que sale es lo que, lo que no, pero obviamente, la verdad que me gustó mucho tocar y siempre me emocionó, por eso eh, tu primer disco, el disco de Luz, eh, lo hicimos, o sea, tú conoces la historia mejor que yo, también Dios estuvo muy presente en ese disco, cómo se dieron las cosas, todo lo que sucedió, cómo se armó fue algo que no se olvida, que no se olvida. Y la verdad, el igual como tú dices que aprendes de mí, yo también aprendo de ti, yo también aprendo de Juancho, yo también aprendo de Alex, de Dani Bajamo, yo aprendo de todos ustedes. Y te digo una cosa, ese mes que estuve trabajando con ustedes en el disco de Alex, la primera vez que trabajamos juntos, no se me olvida, ¿eh? No se me olvida, fue increíble cada momento, o sea, una de las cosas que yo me acuerdo que hablo a veces con mi mamá, ¿no? Porque mi mamá siempre me dice, mijito, ¿quieres un... hice tamales, ¿quieres? No, a mí no me gustan los tamales, detesto los tamales, o sea, pero me acuerdo cuando fui a tu país, que Alex me dice, oye, mano, ¿te gustan los tamales? Y yo, no, no, pero eso no son como los mexicanos, me encantaron. Pero me acuerdo de las comidas, me acuerdo de los restaurantes, me acuerdo del hijo de Alex, cuando estaba chiquito y entraba a tocar guitarra, y cómo se me acercaba, y después me dijo, oye, pero mi hijo como que agarró mucha onda contigo. Me acuerdo de todo, tu esposa estaba embarazada, tu hija todavía no nacía. O sea, me acuerdo de muchas cosas porque fue un tiempo increíble también. Y lo vivimos al máximo y creo que eso hace que estos reencuentros tengan esa,
hermandad, ¿no? Esa cosa porque nosotros lo que nos une va más allá de la música, va más allá de las guitarras. Y aunque tenemos muchas cosas, tú me has ayudado. Yo te he hecho una guitarra de mis favoritas, Javi me ayudó. Tú la compraste, tú la viste antes que yo, o sea. Y uno de los amplificadores que uso también tú me ayudaste a comprarlo, que fue el Bogner, ¿no? Bogner, sí. Entonces, nos hemos ayudado mutuamente, Javi. No nomás ha sido, o sea, ha sido una bonita amistad, aunque nos alejamos un poco, pero yo pienso que estos momentos que estamos pasando ahorita son también para sanar a las personas y para sanar a las relaciones. Por eso es importante que yo te diga, si en algún momento, Javi, yo hice algo, que te ofendí, que alguna cosa que hice o que no hice, que dije, que no dije, lo que sea, forgive me. Please forgive me. Please forgive me, Javi. Please forgive me, ¿ok? Ok, de eso se trata, porque las relaciones es lo más importante. La relación de Dios, la relación con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, eso es. Y cuando todo está en armonía, a la hora que te subes a un escenario a tocar o agarras la guitarra, eso sale. Porque es la buena onda, es la luz que empieza a salir. Bueno, Javi, nos podemos quedar aquí a platicar todos los días. Chicos, les prometo que la próxima vez hablamos un poquito más de lo que sea, de producción, de guitarra. Yo me considero ya más productor que otra cosa, pero sí me gusta tocar la guitarra. Sí la toco. Son varios años, tú dijiste, tienes 61 y en 61, queriendo aprender, has aprendido demasiadas cosas. Hay una canción, y te voy a decir esto, y tú, es que me acuerdo de ese día, hay una canción de Rake que se llama Sabes, ¿no? Ajá. Y yo recuerdo que estábamos hablando y yo no tenía ni idea que esa canción era tuya. ¿Sí te acuerdas? Uh-huh. Y te dije, estábamos hablando de Rake y te dije, hay una canción, mano, que mi esposa me la mostró y es que esa es la canción que a mí me gusta de ese grupo, se llama Sabes. Y tú me dices, no, esta es mía. Y como, no puede ser, pero ¿cómo es posible? Hay algo ahí, no importa, incluso va más allá de la letra. Sí. Hay una canción que tú escribiste que es de Luz que se llama, que la escribiste con Jesús Adrián, Claro. que se llama Flotar en ti. Está linda la canción, sí. No, pero yo la verdad que siempre tuve mucha ilusión de que ese disco va a suceder, Javi. Va a suceder. Va a suceder. Pero lo que te quería decir es que como guitarrista eres un guitar hero. Como productor, tú crees que eres productor. Como compositor, te estoy mostrando las canciones. Dios, es un solo paquete. Eres un tremendo músico y un tremendo adorador y una tremenda persona y un tremendo conversador. Eso que quede claro. Kiko, antes de terminar, la última cosa. ¿Me permites que oremos por ti un segundo? Claro, sí, por favor. Dale, Señor, gracias por este tiempo. Señor, gracias porque tú has estado aquí. Gracias porque tu Espíritu Santo se ha placido de moverse en medio de esta conversación, porque tú has usado cada palabra para ministrar a través de la vida de Kiko, Señor. Síguelo llenando de tus bendiciones, síguelo llenando de tu gracia, síguelo llenando de unción, síguele mostrando tu propósito, síguele susurrando a su oído lo que tú quieres, Señor, para su vida, para su familia. Llénalo de gozo, como siempre lo vemos, Señor. Llénalo de paz, Señor. Llénalo de tranquilidad. Llénalo de finanzas, Señor. Llénalo de todas tus bendiciones, Señor. Que no falte nunca el pan en su casa. Bendice a su hija, su hijo, su esposita. Lo amamos, Señor. Lo honramos. Es una fuente de inspiración para nosotros y gracias, Señor, por tocarlo y por ungirlo, Señor. Lo bendecimos hoy, derramamos de tu gracia sobre su vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, querido Javi. Chicos, nos vemos. Lo tenemos que hacer otra vez. Para seguir conversando, porque hay tantas cosas que platicar. Y también quedó grabado. Okay. La segunda parte. Ok, quedó grabado, ¿no? Se quedó grabado. Sí, definitivamente.
Chicos, nos vemos. Bendiciones. You know Chao. what? God is good. All the time. All the time. God is good. Yes, it is. Yes, it is. Nos vemos, Javi. Bye, bye. Bye, bye.